Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a comenzar la mesa de los testimonios de víctimas, que posiblemente sea una de las sesiones más interesantes de estas jornadas. Y para mí es un honor estar aquí con las dos Marisoles que colaboran en este proyecto de testimonio de víctimas en las aulas. Por supuesto, ellas también han dado conferencias y charlas en otros ámbitos, en ámbitos universitarios, de la mano de sus respectivas asociaciones, porque Marisol Chávarri, que es la que está sentada más a vuestra izquierda, Marisol Chávarri, es vicepresidenta de la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo, reside en Logroño. Y la que está sentada más cerca de mí, Marisol Pérez Urbano, pertenece a la asociación 11M Afectados del Terrorismo y reside en Madrid. Primero vamos a escuchar el testimonio de cada una de ellas y después sí queremos que haya un tiempo para vuestras preguntas, porque consideramos que en este caso, en relación con esta sesión formativa, es esencial. Y primero voy a dar paso a Marisol Chávarri, que es la hija de Miguel Chávarri. Y bueno, Marisol, las dos Marisoles realmente, si he de decir algo del testimonio que ambas tienen, por supuesto es un testimonio personal y totalmente distinto uno del otro, pero lo que a mí sí me llama la atención en este caso como elemento común es el acto de reconocimiento que realizan y de memoria de la persona, de su familiar fallecido. Me parece que es un elemento común destacable en ambos casos. O sea, el protagonista de su testimonio, en el caso de Marisol Chávarri, por supuesto, es su padre. Marisol, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Paloma. Como me ha presentado Paloma, soy Marisol Chávarri, yo lo digo sin acento, y soy víctima de terrorismo porque la banda terrorista ETA asesinó a mi padre, Miguel Chávarri Isasi, el 9 de marzo de 1979. Él tenía 47 años. Mi padre era riojano, de un pueblecito pequeño de La Rioja Alta, de Ciuri, y cuando terminó el servicio militar decidió buscarse otro porvenir. Vino hacia el País Vasco y terminó viviendo en Beasain, que es un municipio de la provincia de Guipúzcoa, de unos 10 o 12.000 habitantes. Después de varios trabajos entró a trabajar en el ayuntamiento como policía municipal. Ese trabajo le gustó, con lo cual se fue formando, se fue preparando, y cuando le asesinaron era el sargento jefe de la policía municipal. Además era el jefe de bomberos, el encargado del alumbrado público, el encargado de la limpieza. Bueno, como veis, pues vivía también un poco para el pueblo, ¿no? Le podían llamar en cualquier momento. Conoció a mi madre, que es de un pueblo de allí, y formaron una familia, que eran ellos y 3 hijos. Yo, que soy la mayor, y cuando asesinaron a mi padre tenía 17 años, otro hermano de 14 y otro más pequeño de 3. Entonces la banda terrorista ETA ya asesinaba, pero yo desde luego nunca pensé que a mi padre le podía pasar nada. Yo no recuerdo a mi padre mirando debajo del coche, yo no recuerdo tomando medidas especiales. Nosotros hacíamos una vida normal, él hacía una vida normal en el pueblo y nosotros también. Unos años antes luego nos enteramos que había recibido una amenaza. En un folio con recortes de periódico ponía: vas a morir pronto. Yo no sé si eso cambió su vida o no, o lo debió consultar y le dijeron que, que las amenazas de ETA eran escritos a máquina con el sello y que eso, pues que en principio no le dieron importancia, ¿no? Pero bueno, también unos 2 años antes, a un amigo suyo, ellos estaban en un bar, mi padre se marchó y al amigo, que era guardia civil, le hirieron, lo tirotearon. Como digo, yo no sé si mi padre llegó a pensar algo o no, pero
A nosotros, desde luego, no nos lo transmitió nunca. Era un ambiente... yo estaba en el instituto entonces, ¿no? Estaba haciendo COU y sabíamos cuando no iba a haber clase. Pues si las noticias decían que había habido un atentado, o sea, un enfrentamiento entre policías y etarras y algún etarra había muerto o lo que fuera, al día siguiente llegábamos a clase y había asamblea. La asamblea, por supuesto, se votaba que no había clase, huelga. Y íbamos, el instituto estaba en un alto y bajábamos al pueblo en manifestación. Digo bajábamos porque yo también bajaba en manifestación porque no me podía significar. Todo el pueblo me conocía, sabía quién era. Bajábamos en manifestación y yo desde luego recuerdo que a la menor oportunidad me iba, ¿no? En la calle donde vivíamos nosotros, era una calle, bueno, no, un poco larga, no mucho, pero se solían enfrentar por una parte los policía guardia civil y por otro los manifestantes. Vivíamos en un segundo y había veces que no nos podíamos asomar a la ventana, ¿no? Pues porque bueno, lo mismo te podía dar una piedra que una pelota de goma. Ese 9 de marzo de 1979, mi padre fue a su trabajo, organizó a los compañeros del turno, uno fue a correos a recoger la correspondencia y el otro tenía que haberse quedado por las dependencias de la policía municipal, pero no estaba. Con lo cual facilitó que, creemos, dos jóvenes entraron hasta su despacho, estaba él leyendo el periódico, y lo asesinaran de 9 balazos. Y se fueran en una moto. Digo creemos porque es uno de los más de 300 casos, asesinatos de ETA, que están sin resolver. Un tercio de los asesinatos de ETA están sin resolver. Y no solo los antiguos, como sería el caso de mi padre, ¿no? Sino los dos últimos asesinatos de ETA en España, que fueron dos guardias civiles en Mallorca, están sin resolver también. Además, bueno, el caso de mi padre está prescrito, con lo cual si ahora supiéramos quién o quiénes son, pues no se les podría juzgar. Las oficinas de la inspección municipal estaban en los bajos del ayuntamiento y en el ayuntamiento trabajaba una tía mía, una hermana de mi madre, en la limpieza. Y bueno, cuando supieron qué había pasado, porque primero pensaron que habían sido unos martillazos, bueno, cuando supieron lo que había pasado, mi tía fue a avisar a mi madre, que dejó a mi hermano el pequeño con una vecina y bueno, se fue a encontrarse con el cuerpo de mi padre, ¿no? El médico del pueblo que certificó su muerte le dieron 48 horas para irse, porque si no lo mataban también. A veces digo esto y parece que es una película, pero no, o sea, fue real. Yo entonces, como he dicho, estaba estudiando COU y en segunda hora, a mi padre lo mataron a las 9:15. Sobre las 10 de la mañana estábamos en clase, en segunda hora, y llamaron a la puerta. Era una amiga mía con el conserje del instituto. Me dijeron que saliera, que recogiera mis cosas, que mi madre se había puesto enferma y tenía que quedarme con mi hermano. Llegué a la puerta del instituto y estaba el director, el jefe de estudios. Había un compañero de mi padre también que me dijo que había llamado a un taxi para acompañarme a casa. Pero bueno, yo no sospeché absolutamente nada. Lo que recuerdo del camino a casa en el taxi era el ruido de los helicópteros. Me imagino que serían los de la Guardia Civil intentando localizar a los asesinos. Y bueno, es un ruido que todavía hoy me pone un poco alerta cuando oigo helicópteros. Cuando llegué a casa, mi madre se me abrazó. ¿Qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho?, me dijo. A partir de ahí, bueno, todo es una locura.
La casa se empieza a llenar de gente. Me acuerdo, suena el teléfono, lo cojo y una hermana de mi madre que me dijo: ¿a quién han matado en Beasain? Le dije: a la Aitá. Y bueno, pues recuerdo a mi abuela también cuando subía por las escaleras, la madre de mi padre. Mi hijo. El funeral fue en Beasain, el entierro fue en su pueblo, en Ciuria, que fue muchísima gente. Pero todo este jaleo se acaba. Se acaba porque la gente que te está acompañando tiene que volver a su vida. Y tú también tienes que volver a la vida. No a tu vida, porque no es para nada la que llevabas antes, pero hay que volver a la vida. No queda otra. No se le puede poner nombre a lo que sientes entonces, ¿no? Miedo, dolor. ¿Por qué? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué ha hecho mi padre? Claro, antes los que estaban bien vistos eran los asesinos. Algo habrá hecho, decían. ¿Qué ha hecho mi padre para que lo maten? Claro, luego te das cuenta que eso es una excusa, ¿no?, que ponía la sociedad. Unos sabían que no les iba a pasar y otros pensaban que no les iba a pasar. Entonces, a los que les pasaba, pues algo habrá hecho. Era muy complicado. Entonces nos costaba mucho hablar en mi casa de mi padre. Mi madre, bueno, en mi casa no hablábamos de mi padre. Había tanto dolor, tanto. Entonces tampoco teníamos ayudas, no había ayudas ni de las instituciones, ni ayudas psicológicas. Cada uno salimos ahí como pudimos. Todavía hoy, en mi casa se habla pocas veces de mi padre. Mi madre era una mujer que se dedicaba a su casa, entonces, bueno, pues tuvo que aprender a ir al banco, tuvo que aprender a seguir, ¿no?, a salir adelante. Tardó 7 meses en cobrar la jubilación, 7 meses con 3 hijos, pero tuvo coraje. Por ejemplo, cuando le dieron el certificado de defunción de mi padre, que ponía que había fallecido por un shock traumático. Yo recuerdo que íbamos, bueno, nos llevaban, ¿no?, teníamos coche, pero no teníamos nadie capaz de conducir, lo tuvimos que vender. Nos llevaban al juzgado de Tolosa, que era el pueblo donde había juzgado, y consiguió que pusiera shock traumático motivado por disparos de arma de fuego. Pero, bueno. Mi madre se quedó viuda con 43 años y ha dedicado su vida a sus hijos y a sus nietos. Ahora ya, bueno, está mayor ya, ¿no? Pero bueno, ahí sigue. Para ella, yo cuando empecé con las charlas y le contaba, ya no le digo nada, ¿no? La cabeza la tiene un poco así, entonces hoy no le he dicho que estoy aquí tampoco. ¿Para qué? Me dice, ¿para qué vas a contar esto? Ella lo guardó en su corazón ahí, pero cada vez que sale el tema, lo que hemos pasado nosotros, ¿no?, dice. No queríamos seguir viviendo allá, además vivíamos en un piso que era del ayuntamiento y que teníamos que dejar. Y bueno, nos fuimos a vivir a Logroño. Dejamos allí toda nuestra vida, los amigos, mi madre dejó a toda su familia. Claro, Logroño ahora está cerca, yo acabo de venir de allí, ¿no?, pero entonces no era lo mismo. Y bueno, pues allí seguimos viviendo. A mí me costó bastante adaptarme. Era una sensación de. Te sentías la extraña, ¿no? No contabas, por supuesto, lo que te había pasado, pero es que además había atentados casi todos los días. Aquellos son los años de plomo, que los llaman así por la cantidad de atentados que había, y el plomo de las balas. Pensaba, cada vez que había que atentados había
a todas horas, ¿no? Esas familias, lo solas que estarían, que se sentirían. Yo en los primeros años no quería saber nada de otras víctimas, ni de asociaciones de víctimas, que ya se empezaron a formar. Pero luego te das cuenta que, hablar con alguien a quien le ha pasado lo mismo que a ti es más fácil. Porque no tienes que contar, puedes contar el hecho en sí, pero cómo te sientes o cómo te sentías no hace falta que lo cuentes, porque a la otra persona le ha pasado lo mismo. Y como ha dicho Paloma, ahora soy la vicepresidenta de la Asociación Riojana de Víctimas de Terrorismo. O sea, ha habido una evolución. Empecé a cambiar después de una conversación con una compañera de trabajo. Yo ya tenía hijos, tengo 3 también. ¿Cómo les contaría a mis hijos qué había pasado con su abuelo, ¿no? El que no han conocido? Y yo le dije, pues les tendré que contar lo que pasó. Y ella me dijo, pero no lo puedes contar con tanto odio. ¿Y cómo quieres que se lo cuente? Y eso me acuerdo de la conversación, ¿no? Bueno, la conversación ahí se quedó, pero yo cada vez que me acordaba de ella me daba cuenta de que llevaba razón. Porque el odio te amarga la vida, te amarga el carácter. Y solo faltaba que después de lo que nos habían hecho, nos dedicáramos a odiar toda la vida, ¿no? Las víctimas de terrorismo no hemos buscado nunca la venganza, pero sí la justicia y la memoria. Que se busque a los asesinos, se les juzgue y cumplan sus penas. Bueno, para esto creo que ya llego tarde, ¿no? ¿Por qué se han permitido, por ejemplo, homenajes cuando salían de la cárcel? ¿Os imagináis que a los terroristas yihadistas o de cualquier otro condenados por violencia de género o por pederastia o por lo que sea, se les hiciera homenajes cuando salieran de la cárcel? Eso solo las víctimas de ETA lo hemos tenido que aguantar. Eso se nos ha pedido y a veces se nos ha exigido. El terrorismo no es el camino para conseguir nada, lo único que hace es destrozar vidas y familias. Hace unos años que ya la banda terrorista ETA dijo que cesaba su actividad, incluso llegó a disolverse, ¿no? Pero ahí no se ha acabado todo. A muchas familias nos han destrozado la vida. Todo porque alguien lo planeó, alguien lo organizó y alguien lo ejecutó. ¿Para qué? Yo antes decía que no les había servido para nada. Ahora no estoy tan segura. Pasado mañana hay aquí elecciones y lo que dicen las encuestas es lo que dicen las encuestas. No han reconocido en ningún momento que estuvo mal hecho. Cada uno en su grado, en el grado que participó, en el que realmente asesinó, en el que lo organizó, en el que miró para otro lado. Nadie. Todo esto lo tenemos que contar nosotros para que nadie lo cuente a su manera y para que no se olvide. Y a los jóvenes también, porque ellos van a ser los responsables de nuestra sociedad dentro de poco y tienen que saber lo que pasó. Tienen que saber que las víctimas de terrorismo somos personas de carne y hueso, no solo alguien que sale en las noticias. Que hace no mucho tiempo había personas que morían ejecutadas en la calle. Y la mayoría de la gente miraba para otro lado. Que esto nos pasó a nosotros, pero le podía haber pasado a cualquiera. En marzo se cumplieron 45 años del asesinato de mi padre. Y por supuesto que la vida ha tenido que continuar.
En el año 2011, en su pueblo, pusieron una calle con su nombre. Y desde luego estamos muy agradecidos a la corporación municipal, pero fueron 32 años después. Hace 2 años, el gobierno vasco, bueno, era la primera vez, fueron los atentados que estaban sin resolver hasta el año 79. Nos dieron unos cuadernos de la memoria. Y yo esa mañana tuve una entrevista en la radio y me preguntaron qué significaba para mí eso. Y yo dije que para mí no significaba nada. Después de tantos años, nada. Pero que como iban a nombrar a mi padre, pues iba a estar allí. Yo no sé si se entiende la soledad que hemos tenido, ¿no? Lo solos que hemos estado. Y para terminar, me gustaría decir a los chavales, también se lo digo, ¿no? Que cuando vayáis a casa, cuando vayan ellos a casa, después de haberme escuchado, lo comenten o lo comentéis con los hijos, con los padres, con los abuelos, que no debemos olvidar esta parte de nuestra historia, a pesar de que se empeñen, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Y como un pequeño homenaje a las víctimas de terrorismo, y bueno, en este caso en especial a mi padre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, por compartir con nosotros tu testimonio. Como habéis visto, muy emocionante y un verdadero homenaje a la figura de su padre. La verdad es que yo cuando la he escuchado ya en varias ocasiones, esta emoción que transmite, la transmite siempre. Y bueno, poco puedo decir porque yo cada vez que la escucho lo siento. Bueno, y ahora voy a dar paso a Marisol, la otra Marisol que nos acompaña en la mesa, la madre de Rodrigo, a la que también he escuchado en varias ocasiones y que ha hecho que Rodrigo esté en mi corazón presente. Tiene un testimonio realmente impactante en el que rinde un homenaje a su hijo, al que todos, que cuando lo oigáis, nos gustaría seguirle teniendo aquí entre nosotros. Rodrigo fue asesinado en los atentados del 11 de marzo. Marisol, ya sin más. ¿Ahora? Soy profesora de instituto, he enseñado lengua y literatura durante 38 cursos, 3 en privada, 35 en pública. Me jubilé hace poco. Voy a traer un testimonio totalmente distinto porque nuestras circunstancias son totalmente distintas, pero nos une el dolor de perder a alguien. No es el testimonio que les cuento a los alumnos, porque como buena profe me estoy adecuando a la audiencia. Así que he traído un testimonio para vosotros, compañeros y compañeras, no para los alumnos. De hecho, para los niños, y ella siempre llora, les cuento lo que contaban los amigos de Rodrigo, las condolencias que recibimos, lo que pensaban, y eso les impacta mucho porque se identifican con chavales de esa edad. Rodrigo tenía 20 años. Estaba en el andén 2 de la estación de Atocha. No volváis a decir atentados de Atocha porque son 4 y solo uno sucedió en Atocha y los otros se sienten un poco ninguneados. Tengo un PowerPoint de muchas cosas que saltaré muy rápido, pero quería mostraros, voy a hablaros de qué sucedió, de nuestra experiencia personal, quiénes fueron los asesinos y toda la problemática política que hubo alrededor. Nosotros tenemos otra problemática política, pero que efectivamente nos condiciona y mucho, y nos tortura y mucho. Hubo, como sabéis, 10 explosiones simultáneas en 4 trenes de cercanías, por eso no solo en Atocha. Eran de esa línea que podéis ver arriba, a la derecha. Trenes que venían desde Guadalajara y fueron estallando en las estaciones cercanas, ¿no? El Pozo, Santa Eugenia, Atocha. Y entrando en Atocha, Tellez,
que no, ese tren no llegó a entrar del todo y nos tememos que si hubiera entrado habría pillado a los servicios de emergencia. O eso pretendían. Os muestro las imágenes porque me parece muy impactante. Yo estoy hablando de un atentado brutal de mucha gente, de muchos implicados. Atocha, a las 7:37, 3 bombas, 34 asesinados. En ese andén estaba Rodrigo. Un minuto más tarde, Santa Eugenia, una bomba, 14 asesinados. Un minuto más tarde, El Pozo, 2 bombas, 65 asesinados. ¿Por qué tantos? Posiblemente porque el coche era de dos niveles. Tellez, 4 bombas, 63 asesinados. Habéis visto a Antonio Utrera. Este es su tren y es el que más gente conoce porque no estaba acotado el espacio alrededor, no es una estación, son los accesos. Entonces hay montones de fotos. Incluso se podía ver desde las casas cercanas, que por cierto ayudaron mucho. 191 asesinados, casi 2.000 heridos. Realmente no sabemos cuántos heridos, porque tantos de heridas relativamente medianas no dijeron nada porque no eran legales. Los trenes a esas horas de la mañana estaban llenos de trabajadores y de estudiantes. Una emergencia cuádruple, se bloqueó Madrid. Cayeron los servicios de telefonía, o sea, había tanta gente llamándose, ya no teníamos 4G y esas cosas, que, bueno, fue terrorífico. No solo nos estábamos llamando entre nosotros, toda España y medio extranjero nos estaba llamando para ver qué nos había pasado. Lo interesante, hubo 3 bombas sin estallar, 2 las encontraron los artificieros muy rápidamente, enseguida se dieron cuenta de que no eran los explosivos típicos de ETA, y una tercera apareció en la madrugada del día siguiente. Pobre funcionario el que estaba recogiendo las cosas de los heridos o de los muertos, y cuando abrió la bolsa, por cierto, las teorías conspirativas siempre hablan de mochila, eran bolsas, y se encontró dentro esto. Móviles, tornillos, clavos, etcétera, para hacer metralla, material explosivo. Por cierto, los móviles de la misma marca que el atentado de Bali del año anterior. Siguiendo la pista de la bomba que consiguieron desactivar, se llega a que han salido de una mina asturiana, mina Conchita. De la bomba que consiguieron desactivar, los artificieros, jugándose el tipo, por cierto, siempre me tiemblan las piernas cuando cuento que se llevaron la bomba a un parque cercano, el Parque Azorín en Vallecas, y que el más experto dijo, la desmonto yo, y sus compañeros le dijeron, tú no, que tú tienes hijos. Y lo hizo otro compañero y lo hizo bien, ¿no? Gracias a esa bomba supimos de dónde venía la mina, de esta mina Conchita, y de dónde eran los activadores, y rápidamente se dio con el asunto. Un poco menos de un mes después, siguiendo la pista también de los móviles, se encontró a los asesinos. Estaban en un piso en Leganés, tenían todavía mucho material explosivo y hicieron volar el lugar en el que estaban. Se suicidaron 7 de ellos, entonces no pudimos encausar porque se mataron solos. Pero fijaos qué destrozo, y menos mal que a la policía le dio tiempo a desalojar. 192 asesinados. Entonces, porque uno de los policías que estaban allí intentando entrar, un geo, murió. Y desde 2014, 193 asesinados, porque Laura Vega estuvo en coma 10 años y finalmente falleció. Eso es lo que quería contaros muy rápidamente, porque es que hay que ver las imágenes para recordar qué demonios pasó y no era bonito. Os voy a contar nuestra experiencia personal, me permitiréis que la lea. Este es Rodrigo en una foto que le hicieron los compañeros ahí en Londres, en uno de esos autobuses turísticos, muerto de la risa. Salen pocas fotos, el puñetero. Y este es un cuadro que donaron a nuestra asociación y que siempre me recuerda a Rodrigo, porque esos pantalones anchos que se llevaban entonces y los playeros, y ahí esperando en el andén, y voy a dejarla ahí fija mientras os cuento qué pasó. Aquel jueves 11 de marzo de 2004 parecía un día como otro cualquiera. Yo oí el despertador de Rodrigo y luego volví a dormirme. Oí cómo cerraba la puerta de la calle un tiempo después, suavemente, haciendo el mínimo ruido posible para no despertarnos. Al poco Juan Carlos, mi marido, y Gonzalo, nuestro hijo menor, también se marcharon. Apenas unos minutos más tarde me sobresalté con las noticias. Habían estallado bombas en los trenes de cercanías de Alcalá de Henares a Madrid. Juan Carlos y Rodrigo viajaban en otra línea, pero pasaban por la estación de Atocha. Les llamé al móvil a los dos. No contestó ninguno. Les mandé el mismo mensaje, ¿estás bien? Y empezó mi angustia.
Tenía que irme a trabajar, pero no dejaba de pensar en ellos. Y por primera vez en la historia de mi vida profesional me llevé el móvil al aula y lo dejé encima de la mesa encendido, esperando contestaciones. Y muchos de mis alumnos y alumnas estaban también con el móvil encima de la mesa, preocupados, queriendo saber qué pasaba, y se respiraba una angustia que no podéis imaginar. De pronto sonó mi teléfono. Juan Carlos había tenido que volver a por el coche porque el servicio de trenes se había suspendido, no entendía por qué, le conté lo que pasaba. Y entonces él me dijo, no pasa nada, yo voy a buscar a Rodrigo a clase. Y ya, qué pánfila, yo pensé que ya estaba todo resuelto, que si él se encargaba no habría mayor problema. Pero cuando me llamó diciendo que no había llegado a la universidad, me quedé tan bloqueada que no sabía qué hacer. Le conté al jefe de estudios, tartamudeando, que me iba a casa, que es que Rodrigo no había llegado a su facultad. Y él tampoco supo qué decirme. Otros compañeros encontraban mi miedo injustificado y los alumnos del grupo que me correspondían en ese momento me preguntaban, ellos también temblorosos, porque sabían qué cosas estaban pasando. Algunos hasta por las ventanas, que por qué me iba, que a dónde me iba, que tenía clase con ellos. Y esperé con mucha desazón a que Juan Carlos se reuniera conmigo y llamamos a Gonzalo a su instituto y le contamos que su hermano no aparecía y preguntamos en el 112 por Rodrigo y si había pasado algo en Atocha, y es que nos dijeron que no, que en Atocha no, que en Téllez, y claro, él no iba en esa línea. Así que nos dijeron que es que los móviles estaban fallando y que Madrid estaba bloqueada y que simplemente esperáramos, y eso hicimos. Creíamos que no conseguía comunicarse con nosotros. Entonces Gonzalo volvió y los tres nos precipitábamos hacia la ventana y hacia la puerta cada vez que sentíamos el más mínimo ruido. Y Madrid era un caos de comunicaciones y los transportes estaban colapsados y los taxistas estaban llevando a heridos y a gente gratis. Y yo le decía mentalmente, Rodrigo, ven a casa, por favor. Y su padre le escribió un SMS. Dinos dónde estás y vamos a buscarte. El típico de los padres, pasamos a por ti. Luego sería el título del libro que publiqué acerca de esto. Y luego mucha gente llamó y mucha gente intentó localizarlo en los caminos de ida y vuelta, en los hospitales, y mucha gente vino y se fue y acompañó a Juan Carlos por los alrededores de Atocha y por el Campo de las Naciones, la morgue improvisada, a la que acudió en 2 ocasiones y en la que siempre le decían que no, que allí no estaba, pero cuanto más tiempo iba pasando, más terrible era la sospecha y más cercana la certeza. Dormimos 2 horas y nos presentamos en la mañana del viernes en aquel lugar terrible, sabiendo ya, después de algunas llamadas hechas y recibidas, que su cuerpo lo tenían allí, porque efectivamente él ya no estaba. Había mucho lío, no nos trataron con suavidad, y yo tenía tanto miedo de encontrarlo desfigurado que dejé que su padre se encargara de la identificación. Una psicóloga voluntaria intentaba sacarme de mi mutismo y me acompañó mientras estuve sola. Y luego fueron llegando familiares que yo no sabía cómo podían haberse enterado. Supongo que Gonzalo les iba contando cuando llamaban. Y entonces volvió Juan Carlos, 10 años más viejo. La mirada perdida, totalmente hundido. Nos abrazamos y lloramos juntos un rato. Le habían apurado para decidir los detalles funerarios, pero aún así éramos tantísimos que no podíamos velarlo al día siguiente. Estuvimos 24 horas buscándolo y luego otras 24 esperando en casa para poder llevarle al tanatorio. No recuerdo qué hicimos, a quién vimos, no lo sé. Sonaban los teléfonos, poco más, porque toda mi mente estaba ocupada por la idea imposible de que Rodrigo había muerto. No podía ser. Rodrigo, no, por favor. Él no, era absurdo si él no iba en esos trenes, no podía. Cuento esto desde la distancia de 20 años. Y no puedo sustraerme a la angustia, a las lágrimas, al dolor aquí en el plexo que me impedía respirar, a las ideas enloquecidas de la mente buscando una solución. Todavía hoy no me explico cómo he podido con ello, cómo la vida ha seguido imperturbable sin él. Y el tanatorio y las riadas de gente y las caras de circunstancias y las lágrimas de muchos y la caja cerrada, las flores que ya no cabían en el cubículo, los amigos que nos acompañaron, la familia venida de 1000 sitios lejanos, los politicastros que querían hacerse fotos, los periodistas, muchos de ellos becarios, buscando cómo hablar de tantas víctimas, y nuestro niño grande,
de 20 años se había ido para siempre. Nuestro hijo primero, nuestro queridísimo Rodrigo, que era además la alegría y el optimismo personificados, su sonrisa y su voz grave. ¿Cómo podía haberse marchado así? Huíamos de las noticias porque es que dolían. El morbo repetitivo de los informativos nos hería muy, muy profundamente y las imágenes perforaban nuestras retinas y luego poblaban nuestras pesadillas. El ansia de saber llegó después. Aquella noche preelectoral vivimos ajenos a las movilizaciones, solo queríamos dormir, no nos salía, pero sabíamos que a la mañana siguiente teníamos 3 deberes imprescindibles. 1, votar para que aquellos canallas que nos habían metido en una guerra porque a ellos les venía bien, se marcharan. 2, ir a recoger las cenizas de nuestro hijo del tanatorio. Y 3, recuperar los objetos personales suyos que estuvieran localizables, que estaban todos en el IFEMA. Acababan de abrir el colegio electoral cuando fuimos a depositar nuestros votos, juntos, los 3, apretando los labios para no llorar, comprobando que el nombre de Rodrigo estaba allí, entre su hermano y su padre en las listas, y Gonzalo era la primera vez que votaba. No había nadie conocido, no nos derrumbamos, ninguno supo por lo que estábamos pasando, ni siquiera parecíamos emocionados al subir al coche, pero cuando nos sentamos y vimos el asiento de detrás del conductor, el de Rodrigo, estaba demasiado vacío, no pudimos evitar llorar. Volvíamos a ser tantos recogiendo las urnas en el cementerio de la Almudena que no había sala disponible para hacerlo en cierta intimidad. Así que nos dieron la de nuestro hijo en un mostrador, haciendo fila, eso sí, con muchas disculpas y algunas condolencias. La urna era verde oscura, con una placa de color acero con su nombre y las fechas pertinentes. Y yo asentía, daba las gracias y leía los datos que estaban correctos, sin terminar de asumirlo. Mientras a lo lejos se oían gritos y lamentos, pero nosotros 3 mantuvimos la compostura hasta que subimos a nuestro coche y allí pudimos llorar a solas otra vez. Entonces fuimos a recoger sus cosas, de nuevo al Parque de las Naciones, un lugar donde a la vez estaba habiendo ferias de muestras. Juan Carlos conducía y el trayecto se le hacía muy, muy difícil. Yo abrazaba la urna, como si a través de ella pudiese hacer llegar a Rodrigo nuestra pena y nuestro amor y los besos y abrazos que se nos quedaron pendientes. Gonzalo sollozaba bajito y su padre nos miraba con desconsuelo cada vez que un semáforo se lo permitía. Cuando por fin aparcamos, Juan Carlos pidió cargar con la urna y la envolvió amorosamente en sus brazos, de la misma manera torpe y cuidadosa con que cogía a Rodrigo la primera vez. Eso era todo lo que le quedaba de su hijo. El dolor crispaba su boca y el abrazo se hizo más fuerte y al final nos abrazamos y lloramos en piña los 3. Los objetos que le habían encontrado encima, como el móvil, la cartera o el Discman, estaban en una bolsa en manos de la policía. Lo duro fue recorrer un hangar con todo tipo de pertenencias, mochilas, bolsos, libros, paraguas, gafas, colocados en diferentes espacios según el tren al que pertenecían. Y así las de Rodrigo estaban allí, en un largo rectángulo, junto a un cartel que ponía Estación de Atocha. Su mochila favorita, una Reebok azul marino con letras blancas, con sus libros, sus paraguas, sus papeles. Era igual, su hermano la vio de lejos, es esa, porque se la habían comprado juntos. Todo lo de dentro estaba tronchado por la mitad, el paraguas, los bolígrafos, los cuadernos tenían las espirales aplastadas. El voluntario que nos acompañaba se emocionó al vernos a los 3 reconocer los objetos personales, pero sobre todo con lo que no podía era viendo a Juan Carlos con la urna de las cenizas en brazos, que miraba ausente como Gonzalo y yo localizábamos las cosas de Rodrigo. Estaban tan aplastadas y rotas, había manchas secas de sangre. Eso nos hacía sufrir más, pensando hasta qué punto nuestro hijo había pasado por un calvario. Y luego pasamos el resto del domingo en casa, y con las cenizas de Rodrigo en su habitación, encima de su mesa de estudiar, con el último regalo de su novia de San Valentín. Eso no conseguía llenar su ausencia, no lo habíamos llevado a casa. Él ya no estaba. Pero los amigos y familiares
Nos llenaron las horas de compañía hasta que al día siguiente dejamos las cenizas en la Almudena. Más de 100 amigos y amigas de Rodrigo estuvieron allí para decirle adiós, eso no lo olvidaremos nunca. Y yo llevé la urna en brazos, como cuando la cuné, cuando vino a este mundo. Sentía que así cerraba el círculo de su existencia y me parecía que nada podía ser más cruel que haberle dado la bienvenida y también la despedida, porque es que un hijo no debe morir antes que sus padres, es antinatural. Llevaba conmigo una rama del pluno recién florecido que cuida nuestro jardín. Es el árbol que le encantaba a él. Quería que se llevase algo de casa a donde quiera que fuese, algo que le recordara el camino a su hogar, el que no pudo recorrer de vuelta por más que le esperamos. Esas flores rosadas que tanto le gustaban siguen brotando cada año por esas mismas fechas y las sentimos. Una llamarada de amor, una señal de dónde está su gente, su refugio y su tierra. Ojalá las vea. Esta es la estación de Atocha llena de velas. Los trabajadores pidieron que se las llevaran porque aquello era terrible, o sea, les estaban recordando el horror que habían pasado. ¿Quién ha sido? Aquí empieza nuestro problema político. Vale, lo voy a contar rapidísimamente. ¿Cuál es el problema que tuvimos nosotros? Que nos mintieron vilmente. Nos dijeron que había sido ETA y les creímos. Nosotros estábamos buscándole, ¿vale? Esto nos enteramos después. Pero esa misma tarde nos estaban llamando amigos de Francia, de Alemania, de la Gran Bretaña, diciendo, ¿cómo que ETA? Aquí dicen que son yihadistas. El día 12 encontramos a Rodrigo en la morgue. Y el día 12 por la tarde hubo las manifestaciones más tremendas, conjunto como las de Miguel Ángel Blanco, que empezaron diciendo esto es terrible, pero terminaron comentando vuestras guerras, vuestra guerra, nuestros muertos. ¿Qué guerra? La recordáis, ¿no? La del año 2001, que se hizo en contra de la voluntad de toda España. Mandamos casi 3 relevos, 2.600 soldados y tuvimos 11 bajas. El día 13 el gobierno siguió diciendo que era ETA y nosotros estábamos en el tanatorio, os lo acabo de contar, porque ellos también lo dijeron, si han sido los yihadistas, perdemos las elecciones. Así que nos usaron como arma electoral esa mentira. El día 14 estalló la realidad, todo el mundo empezó a decir ya que era Al-Qaeda, había sido Al-Qaeda, incluso nuestros propios periódicos. Perdieron las elecciones generales y desde ese momento surgió una teoría conspirativa que de manera orwelliana quiso reescribir la historia y que a nosotros nos torturó de una manera muy especial. ¿Quiénes fueron los asesinos? Al-Qaeda. Pero recuerdo que Al-Qaeda o que las gentes yihadistas no son estructuras organizadas como ETA, Grapo, las Brigadas Rojas, etc. A veces son 2 o 3 amigos que se reúnen. Pero me parece importante decir esto porque las teorías conspirativas decían que era gente sin preparación, que no podían haber hecho las bombas. Es que había 2 tipos de yihadistas. Unos eran delincuentes habituales que traficaban con explosivos y con droga, y otros venían de entrenamientos en Irak, en Afganistán, etc. Y claro que sabían hacer bombas. Al-Qaeda, no tengo que contaros mucho más, menos mal que ya va de capa caída. Lo que pasa que es que seguimos en alerta 4. Yo siempre le pregunto, seguimos en alerta 4. Estamos en alerta 4 por posible ataque yihadista. Seguimos. Yihadismo, la yihad, que todo el mundo se convierta al Islam por las buenas o por las malas. ¿Pero por qué sucedió? ¿Estos querían cambiar nuestra política? No, esto sucedió por venganza. Este es otro tipo de terrorismo. Habéis torturado a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Habéis matado a mucha gente, nosotros matamos a los vuestros. Ese es nuestro terrorismo. 2 venganzas. Empezaron a planearlo en 2001 porque hubo una serie de... Después de los atentados de septiembre de los americanos, se detuvo a mucha gente en España, incluso algunos se los deportaron. Y también por nuestra participación en la guerra de Irak. Doble venganza. Tengo que contaros qué pasó después porque nos hizo mucho daño. Claro, 2.000 heridos, casi 200 muertos. Hubo una comisión de investigación para ver qué había salido mal. Perfecto, me parece maravilloso. Bien,
pongamos los medios para que no vuelva a suceder, pero se convirtió en un problema político que duró año y pico y nos tuvo todo el tiempo en los titulares. Y entonces estaba hablando todo el tiempo de nuestros atentados y de quiénes eran los culpables y estaban saliendo imágenes horribles. Yo me recuerdo en un curso de informática que me tuve que levantar supuestamente a ir al baño porque me estaban saliendo imágenes de los estallidos en Atocha, en Google, según yo estaba haciendo mi pobre trabajito. Y yo acababa de cambiar de instituto porque había pedido traslado. Yo no le voy contando a la gente quién soy, ¿no? Fue horroroso. Entonces, 1 año y pico, empezaron aquí las teorías conspirativas y duran tanto que en este 20º aniversario siguen saliendo libros sobre estas teorías conspirativas. Primero fue ETA, luego no fue ETA, pero ayudó a los yihadistas, luego fue el PSOE que quería dar un golpe de Estado y por eso perdieron las elecciones. Lamentablemente, este es nuestro problema político, que cuando hablamos de esto, ellos se las apañaron para a mí los míos. Dividieron a la sociedad y entonces cada vez que hablamos de esto, los suyos o los que se consideran suyos se incomodan. Entonces, no puedo dar mi testimonio en según qué sitios porque hay gente que se me incomoda. Y yo no lo he elegido. Y yo no fui la que propició estas mentiras. Pero tengo que contar que son mentiras, porque si por ellos hubiera sido, les dejamos escapar. Es que estaban del lado de los yihadistas en los juicios, que es apabullante. Juicio en 2007, juicio en 2008, Audiencia Nacional, Supremo. ¿Y podéis creer que una asociación que también se llamaba el 11 de marzo defendía que no eran los yihadistas y que hablaba continuamente con los abogados de los yihadistas? Acaba de desaparecer esa supuesta. En los juicios, además, tuvieron los jueces y los abogados que deshacer las teorías conspirativas, o sea, tuvieron que hacer doble esfuerzo. Bueno, estos bulos siguieron durante muchísimo tiempo, han ido mutando, de manera que últimamente hablan ya de mercenarios franceses, argelinos, marroquíes. Yo ya no les hago ni caso. Empiezan a ser como terraplanistas, pero siguen hablando de cosas extrañísimas. Quería contaros esto. Fuimos víctimas, triples víctimas. Primero, nos ataca el yihadismo. Segundo, nos ataca la política. Porque claro, si no defendías lo que ellos defendían, eras enemigo. Es que hemos hecho enemigos políticos. A ver, yo siempre lo cuento. Malvados yihadistas que mataron a mi hijo, pero que mis conciudadanos, mis hermanos, nos hayan tratado así, lo considero una traición y me duele muchísimo. Y ha habido momentos en que me dolía más esto que los yihadistas, que se podía esperar de ellos, pero de mis conciudadanos, por favor. En muchos sitios me decían, dad solo tu testimonio. Y yo siempre le digo, ya, vale, solo queréis que dé penita. No queréis que os saque las vergüenzas algunos. Me congracia ver que vosotros también sacáis las vergüenzas de cada quien. Mucha gente tiene cosas que, bueno, triple victimización, como os contaba, víctimas de los yihadistas, víctimas de esta fanatización política y víctimas de los aprovechados económicos, yupi, que se dedicaban a hacer periódicos, que se dedicaban a hacer libros, que han ganado millones de dinero y de seguidores, por cierto. Y esos siguen en el poder, o sea, andan por ahí. Van incluso a tertulias, es estupendo. Ya, la última. El mayor daño de las teorías conspirativas. Que un 30% de la gente sigue pensando que algo extraño, posiblemente ETA, está detrás de los atentados del 11 de marzo. Han conseguido cambiar la realidad. Esto es 1984 y Orwell. Y yo quería terminar ya sin PowerPoint con una cosa bonita, ¿vale? Ha habido un montón de... Aquí me veis con Rodrigo. Quiero terminar con una cosa bonita, porque si no parece que me voy así como enfadada y no quiero eso. Nosotros no creemos en la venganza. Y quiero acabar con la frase que él había dejado puesta en su Messenger y que la hemos adoptado como manera de vivir. Tenía puesto: la dicha de vivir consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Bueno, pues yo me apagaré haciendo cosas, hablando de él, queriéndole, aunque esté muy lejos, con su padre y con su hermano.
y esperando hacer un mundo mejor, si puedo, en su nombre y con vosotros. Gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí y por ayudar a que muchos jóvenes conozcan cuál es la historia de las víctimas del terrorismo y ayudarnos a este objetivo de memoria y sensibilización. Muchas gracias.